Gloria a Dios, vamos a empezar orando, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas, por sus respuestas. Vamos a ir a un salmo y empezamos orando y dando gracias a Dios. Salmo 65. Salmo 6, 5. Dice el Salmo 65, versículo 1 al versículo 2. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración de aquellos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Saltemos al versículo 5. 65:5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra nos recuerda que debemos alabarte por tus respuestas. Debemos alabarte porque tú oyes la oración y a ti viene toda carne, a ti viene toda criatura que tú has creado, especialmente a ti venimos los que te conocemos, Señor, que somos tus hijos. Venimos a clamar a ti, Señor, para darte gloria en esta noche. Gracias por la vida de los hermanos que estamos acá presentes. Gracias por la vida de los que están cerca, oh Santo Señor, a nuestro corazón, nuestras familias, amigos y hermanos en Cristo. Pero gracias, Santo Señor, por las respuestas de tu corazón para nosotros en oración. Debemos darte gracias empezando porque la semana pasada oramos por el pastor Edgar Castaño y no solo oramos nosotros, seguramente oró todo el país porque es presidente de CEDECOL, una confederación de iglesias colombianas, y un pastor bautista reconocido en la denominación, y ya está mejor, hoy colocado en acción de gracias, dándote a ti la gloria y agradeciéndonos a nosotros a todos los que han orado por él. Gracias por respondernos, Señor. Gracias porque cuando tú respondes que sí a nuestras peticiones y nos contestas lo que pedimos y nos das lo que te clamamos, tú lo haces, oh Santo Señor, en el nombre de Jesús para la extensión de tu reino. Cuando nos contestas que no, también es para tu gloria y para nuestro bien y la extensión de tu reino. Y cuando dices después o nos pones a esperar hasta cuando nos contestes, es para nuestro bien, tu gloria y para que tu reino se extienda. Ayúdanos hoy, Señor, también a pedir con el corazón entregado, contrito y humillado, pero que no lo hagamos, oh Santo Señor, primero sin desear lo que pedimos y segundo que no lo hagamos sin creer que tú oyes. Y como dice tu palabra en el Nuevo Testamento, si nos oyes, también nos respondes conforme a tu voluntad. Y que debemos venir delante de ti, Señor, y esperar que nos respondas con tremendas cosas en justicia, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Y como sigue diciendo el versículo 5, tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿A quién podemos encontrar que nos responda, Señor, en esta noche nuestras peticiones, nuestras necesidades, sino a ti? Podemos clamar al universo, clamar al mundo, clamar a la creación o a las criaturas y no nos responderán como tú, Señor, porque aunque fueran inteligentes como los animales o que reflejaran tu imagen como los seres humanos, no son tú, Señor, tú eres Dios y tú nos conoces, tú sabes nuestras necesidades, tú sabes nuestros anhelos, tú sabes las necesidades de quienes se conectan hoy con nosotros en este momento de oración. Tú conoces las peticiones de sus corazones, de los hermanos que estamos aquí presentes. Tú conoces la familia de cada uno de mis hermanos y mi hermana que están acá. Tú sabes mis necesidades, Señor. Y tú sabes, mi Rey, cuántas veces no hemos abierto la boca para pedir y no hemos recibido porque no hemos pedido. Abre nuestras bocas. Conforme creí, hablé, dice tu palabra, hablando de confesar quién eres tú, pero también conforme creemos que tú eres nuestro Dios, hablamos pidiéndote, clamándote, rogándote, suplicándote y creyendo que tú nos respondes.
Respóndenos la petición por necesidades físicas, respóndenos la petición por necesidades de salud, respóndenos a las peticiones por necesidades de resolución de conflictos, de restablecimiento de relaciones, respóndenos por las necesidades que tenemos, porque clamamos a ti con nuestro corazón en el nombre de Jesús, de ver conversiones, transformaciones de corazones, personas que vengan a tus pies por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia salvadora aplicada por tu Espíritu Santo, obrando vida al Evangelio en las vidas de las personas, siendo tu palabra expuesta, las personas arrepintiéndose de sus pecados y caminando contigo, aquellos por los que estamos clamando, nuestros cercanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas del sector de nuestra iglesia, las personas del sector de Colorado, las personas del sector de cada iglesia, de cada hermano que nos sintoniza y que se conecta con nosotros, todos los que ponemos en tus manos, oh Santo Señor, desde los que están en más alta eminencia hasta los más pequeños, según el mundo, todos necesitamos de ti. Así que respóndenos, oh Santo Dios, respóndenos con tremendas cosas en justicia por la obra salvadora de Cristo Jesús. Tú eres quien responde, Señor. Tú eres la esperanza de toda la creación, de todos los términos de la tierra, aun de los más remotos lugares, en los sitios más recónditos y en los corazones más necesitados y más supuestamente lejos de ti. Tú estás tan cercano como para poder darles vida por medio de la fe en Jesucristo. Así que obra, oh Santo Señor, en esta noche. Gracias también te damos, oh mi Rey, por la bendición de tener un nuevo niño en medio de las familias de la iglesia. Ha nacido el bebé de Elianay, nieto de Marcos, nuestro hermano. Bendito sea tu nombre. A ti es la alabanza, Señor. Gracias por bendecirnos con vidas. Gracias por bendecirnos con vida. Gracias por traer una persona más al mundo. No creemos, Señor, como el mundo, que para sufrir, claro que va a sufrir como todos sufrimos, pero es la gran bendición de ver una vida que tú vas a usar para tu gloria, para bendecirla y hacerla bendición para nosotros y para los demás. Va a ser instrumento tuyo, Señor, de una u otra forma, y pedimos por esta vida, este pequeño Emanuel, y pedimos por los que vengan después, hijos de la iglesia, hijos de los hermanos de la iglesia, que caminan contigo, como la bebé que viene en camino, Ana Belén, de Natalia. Pedimos por todos, oh Santo Señor, los que ya estamos acá, los niños, los que van creciendo, y pedimos que tú obres en los jóvenes, que tú consolides a los adultos, que tú santifiques a las parejas, que tú consolides las familias, que tú hagas funcionar a cada uno en su trabajo, dando testimonio y haciéndolo para tu gloria, y que todo sea para glorificarte a ti, Señor. Obra abundantemente en tu casa, mi Rey, y trae a muchos más para que te conozcan y te sirvan. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, también pidiéndote que tengan en los corazones mis hermanos presentes y los que estén conectados, tú también lo hayas escuchado y puedan ellos también saber que tú respondes con tremendas cosas en justicia. Aleluya. Amén. Vamos a pedir al hermano Carlos que nos acompañe con una o dos canciones antes de tener la palabra de Dios. Buenas noches para todos, Dios me los bendiga. Vamos a cantar unas canciones para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a cantar Cuán bello es el Señor, amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza
belleza de mi Señor nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. Vamos a cantar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Vamos a cantar. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío. Fortaleza mía, en ti confiaré, mi libertador y Dios mío. Fortaleza mía, en ti confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvador, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvador, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvador, mi
alto refugio, eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi Salvador, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Amén. Son unas canciones, son antiguas, pero muy acogedoras en cuanto a la búsqueda del Señor, porque son canciones sacadas de la palabra de Dios, de la Biblia. Esta es una canción de evangelismo, cuando tenemos testimonio para nosotros poderle cantar al Señor, debemos cantar canciones de testimonio al Señor. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Tú que escuchas y amigo entiendes que Cristo te quiere librar. Aunque tú digas que no necesitas, que el mundo es mucho mejor. Religiones habrá, pero no salvará. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrá, pero no salvará. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él encontré la paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el
del cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Amén. ¿Aló? ¿Aló? Gloria a Dios. ¿Aló? Bueno, vamos a tener la palabra del Señor, el mensaje que nos va a compartir el hermano David en esta noche. Bienvenidos a todos de nuevo, Dios los bendiga. Al final, si tenemos alguna petición, podemos tenerla en cuenta para orar al final. Buenas noches. Pues vamos a orar primero por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para compartir tu palabra, Señor, para presentar nuestras peticiones delante de ti, Señor, y para en medio de cualquier situación que estemos viviendo, cada uno en lo personal, poderla traer delante de ti y confiar en que tú puedes ayudarnos, en que tú puedes darnos sabiduría, Señor, entendimiento frente a lo que estemos viviendo para entender ¿qué estás haciendo tú con eso en nuestra vida? ¿Cómo obran esos propósitos para bien en la vida de cada uno de nosotros, Señor? Confiamos en ti y nuestras vidas. Te pedimos que uses este tiempo para edificar la iglesia, que uses tu palabra, Señor, para guiarnos, Señor, a cumplir tu voluntad, a vivir conforme a lo que tu palabra quiere de nosotros, aun cuando sabemos que tenemos muchas fallas, muchas debilidades, que hemos pecado, Señor, y que necesitamos pedirte perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que seas tú permitiendo que la palabra dé fruto en nuestro corazón, Señor. Recuérdanos ese excelente mensaje, estos excelentes temas de los que habla el Evangelio para nuestra vida, Señor. Permite que sean poder en nuestro corazón, Señor, en todo momento al vivir nuestra vida cristiana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Entonces, hermanos, pues, esta predicación se llama Una reflexión del Evangelio y lo que busco es que leamos un texto que es muy conocido y meditemos acerca del texto algunas verdades que nos da el Evangelio. No puedo decir que todas porque pues son muchas cosas las que la Biblia enseña acerca del Evangelio y que son aplicables a nuestra vida. Y vamos a ver las que este texto nos permite ver en una reflexión muy rápida también por el tiempo y entonces pues vamos a sacarle provecho lo que más podamos. Entonces quiero que vayamos a Romanos 3, 21 al 31. En Romanos 3, el libro de Romanos es un libro netamente evangelístico. Es un libro que Pablo escribió para afirmar a la iglesia que ya estaba en Roma, una iglesia que él no conocía, una iglesia que él quería conocer, como nos lo deja saber en el capítulo 1, pero que no había tenido la oportunidad de enseñar personalmente, ¿sí?
Ahora, Romanos es esa oportunidad de Pablo para enseñar a la iglesia, aún a pesar de la distancia. Y el propósito de Pablo, como todo su ministerio, es exaltar a Cristo por medio del Evangelio. Pablo era un evangelista muy bien usado por el Señor y que siempre fue orgulloso de su ministerio en todo lugar al que fue. Y eso es lo que nos enseña la carta a Romanos. Entonces, desde el capítulo 1 en adelante, hasta más o menos el capítulo 11, vemos doctrinas muy profundas de la palabra, todas vistas a través del Evangelio. Pablo nos enseña cómo la palabra se revela a través del Evangelio de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener un concepto claro y bíblico de lo que es el Evangelio. De lo que son tres cosas importantes que vamos a ver en estos pasajes, que serían como tres principios fundamentales a la hora de evangelizar y tres principios fundamentales a la hora de entender la buena nueva del Evangelio. Evangelio significa buena noticia y tenemos que entender que toda la Biblia tiene ese hilo conductor, el hilo conductor de la buena noticia de que un día vendría un Salvador, de que un día vendría alguien que pudiera restaurar todo lo que por el pecado se destruyó. Y vemos que en el Nuevo Testamento se nos revela que ese alguien que iba a venir a Cristo y por medio de él es que se puede recibir, entender, creer el Evangelio y vivir por el Evangelio. Dice Romanos 1:16, si no estoy mal, mas el justo por la fe vivirá. Y esa fe de la que nos está hablando el apóstol Pablo es la fe que viene por medio del oír la palabra de Dios, es la fe que viene por medio de un corazón que ha sido regenerado y convertido por el Espíritu Santo al creer y al recibir la predicación del Evangelio. Entonces, en Romanos 3, Pablo nos va a hablar de un tema bien importante. Pablo viene hablándonos desde Romanos 1:18 en adelante, nos viene hablando del tema del pecado. Y pues esto es más también para que podamos animarnos a tener una lectura personal en la casa con Romanos, una lectura rápida, para que entendamos todos estos temas de una manera más general, tengamos una noción mejor de la carta. Y en Romanos 1:18 en adelante Pablo empieza a tocar el tema del pecado de una manera general, tanto a los gentiles como a los judíos. Y el propósito de Pablo al tocar el pecado es demostrarnos que todos nosotros estamos en una condición que es muy terrible para nosotros, que es generalizada para todo ser humano y de la cual nosotros no podemos generar un cambio por nosotros mismos. Entonces voy a leer rápidamente el pasaje completo y empezamos lo vamos a ver en 3 puntos, los cuales son el problema del Evangelio, el conflicto en el Evangelio y la esperanza del Evangelio. Entonces en sus Biblias pueden leer: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, el primer punto del problema del Evangelio, vamos a centrarnos en estos primeros 3 versículos donde dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en estos 3 versículos vemos algo importante, y es, primero,
se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es algo importante y es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando un juez manifiesta su justicia sobre un criminal, significa que esa justicia está aplicándose porque ese criminal debe pagar sus delitos y es lo que se merece, es lo correcto, ¿cierto? Ahora la justicia de Dios, que es impecable y que es intachable, que no puede ser corrompida, se está manifestando por medio del Evangelio. Aparte de la ley, se está manifestando por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Veamos rápidamente Romanos 1, 18 al 25, en la cual nos va a decir, y pongo este ejemplo del juez con el criminal porque esa es nuestra condición delante de Dios. Nosotros somos como esos criminales que están esperando una sentencia de parte de Dios, y esa sentencia para nosotros es una sentencia de culpabilidad por nuestros pecados. Romanos 1, 18 al 25 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen y de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que han detenido con injusticia la verdad. Y entre esos hombres nosotros podríamos decir, no, es que los que detienen con injusticia la verdad son los que están allá en la cárcel, los que están allá en la corrupción en la política, los que están robando, mintiendo, haciendo todo lo que es contrario a la palabra, pero realmente en esta condición hemos estado todos. En esta condición nacemos todos, en una abierta rebelión contra Dios. Esa es nuestra condición natural. Esto que Pablo empieza a escribir acá es lo que le pasó al hombre cuando pecó en el Edén, y consecuentemente lo que todos vivimos. Romanos 5 dice que por medio de un hombre entró el pecado y por medio del pecado entró la muerte, y todos pecaron, y por ende todos nacemos muertos espiritualmente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas de modo que no tienen excusa. Lo que nos está diciendo la Biblia es que todos nosotros deberíamos honrar a Dios naturalmente por el solo hecho de ver la creación y entender que todo lo que vemos no se creó de la nada, sino que hay un creador por encima de eso. Por entender que nosotros llegamos a este mundo por medio de un proceso demasiado complejo que tuvo que ser dado o permitido por Dios y hecho por Dios para que nosotros estemos en esta tierra. Y eso nos hace inexcusables delante de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire esto y piense en la sociedad actual, porque esto es lo que le ha pasado a la sociedad y esto es lo que nos ha pasado a todos los seres humanos desde la caída. Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le servimos, ni le dimos gracias. Nos envanecimos razonando contra Dios, nos hicimos necios, queriendo ser sabios, nos hicimos necios. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Nos es más fácil venerar a un hombre, venerar a un ser humano, venerar a una imagen, que venerar al Dios invisible que, como dijo Pablo, es bendito por los siglos de los siglos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este es un problema de un cambio. La gente conoció a Dios, pero no le glorificó como a Dios, sino buscó otro a quien glorificar y a quien darle honra y a quien servir. Cambió a Dios, que era el propósito original y para quien fue creado, nosotros como humanos,
por servir las cosas del mundo, las cosas terrenales. Cambiamos la gloria de Dios por la imagen de hombres corruptibles, cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese es el conflicto que el Evangelio nos viene a mostrar. Este es el problema que el Evangelio nos viene a mostrar. En todos nosotros. El problema que todos los seres humanos tenemos y vivimos es que naturalmente no somos capaces de honrar a Dios y naturalmente no somos capaces de glorificar a Dios, y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra nuestra impiedad y contra nuestra injusticia. Y por eso es que este mundo tiene una sentencia sobre él, porque sigue caminando y caminando y caminando sin honrar a Dios, sin glorificar a Dios, y cada vez más y más envanecidos, y Dios los sigue entregando. Dice la palabra: Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y eso es lo que ha pasado con la sociedad actual. Eso fue lo que pasó con los grandes villanos de la historia, como Hitler, como Mussolini, como los dictadores que hicieron tantas cosas horribles. Eso es lo que ha pasado con los seres humanos que se han apartado de Dios, y Dios los ha entregado para que en su propio corazón vivan conforme a toda la maldad que hay en nuestro corazón. Si nosotros hoy estamos acá es por la misericordia de Dios, pero nuestro corazón es eso. Decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Algo que naturalmente genera maldad, si no es porque Dios lo retiene. Y por eso estamos en un problema, y por eso el Evangelio busca confrontarnos con esa realidad para que entendamos la gravedad de nuestra condición. Es como si una persona hoy está acá y tiene una enfermedad terminal y el médico viene y le dice: no, tranquilo, que lo suyo, eso es un virus, eso se le quita mañana, teniendo una enfermedad terminal. El médico necesita confrontarlo con la realidad de su condición para poderle decir qué tratamiento van a llevar, que requiere esa necesidad de la condición que está viendo la persona. Entonces es lo mismo que hace el Evangelio. Y cuando Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos está diciendo: ustedes están ahí, no ellos, ustedes, todos. Acá está diciendo: todos pecaron, todos están destituidos. Es un alcance general para toda la humanidad. Y hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, este versículo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Vamos a ver que Pablo en Romanos nos va a hablar de podemos decirlo así, dos tipos de justicia, dos aplicaciones a la justicia de Dios. Una aplicación a la justicia que merece en el castigo el impío que se rebela contra Dios y que ha hecho todo lo que ya vimos: deshonró a Dios, cambió la verdad por la mentira, cambió la gloria de Dios por venerar a las criaturas corruptibles. Y vamos a ver que hay otra aplicación de esa justicia, que es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, en el siguiente punto vemos el conflicto en el Evangelio. Y quiero que leamos el versículo 25 y 26, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando digo el conflicto en el Evangelio, es porque pareciera que hay como algo que se choca entre sí, ¿sí? Hay algo que hace un pequeño dilema, por así decirlo. Porque vemos que según el primer punto que acabamos de ver, lo que merecemos todos nosotros es la condenación. Pablo dijo: todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dijo: cambiaron la gloria de Dios por venerar a lo creado, y Dios los entregó a la inmundicia. Ahí no hay nada que nosotros podamos hacer. Ahí solo hay una cosa, y es que vamos derecho a la condenación. Eso es lo justo, eso es lo que merecemos. Pero hay un conflicto importante, y es el Creador queriendo redimir a su creación.
Y recordamos que en Génesis 3:15 el Señor dice, y promete que va a venir alguien que va a herir, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, la que causó todo este problema, la que hizo pecar a Adán y a Eva, la que hizo caer a la humanidad bajo toda la condenación en la que vivimos y bajo todas las circunstancias que hoy vivimos, como la muerte, la enfermedad, el pecado. Dios prometió que iba a hacer eso y les dije al principio que la Biblia tiene una línea conductora que es el Evangelio, la promesa de Dios de restaurar su creación por medio de alguien. Entonces hay un conflicto acá, ¿cómo Dios siendo justo o cómo Dios con pecadores que merecen justicia sobre ellos puede cumplir esa redención? Vemos por ejemplo en Habacuc 1:13, hablando del carácter de Dios, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y por ejemplo, si recordamos lo que pasó con Jonás, uno diría, Jonás estaba indignado porque Jonás sabía que Dios iba a terminar perdonando a Nínive, que si Jonás le predicaba a Nínive, Dios iba a perdonarlos y ellos se arrepentían y se convertían. Entonces hay un conflicto y es por qué los injustos reciben misericordia. ¿Por qué o cómo Dios, que es justo, puede hacer que usted y que yo estemos acá y no estemos bajo una condenación que merecemos? Eso es un conflicto. Mire lo que dice en Hechos 17:30 al 31. Bueno, y acá en este versículo de Habacuc, como vemos, el profeta le dice a Dios, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, es como si le dijera a Dios, pero debería aplicar la justicia. Y a veces eso pasa cuando vemos a otro que es más pecador que nosotros, entre comillas, o cuando vemos a otro que no está en la iglesia y que pensamos, uy, este sí es terrible, nosotros no somos como él, nunca haríamos algo como él. Y preguntamos, ¿por qué Dios no le deja caer el peso de su justicia? Y la pregunta también sería, ¿por qué no la deja caer sobre nosotros? ¿O cómo puede un Dios justo no dejar caer su justicia santa y o sea, de ira? Porque realmente, como decíamos, la justicia se revela contra toda impiedad y se revela en ira. ¿Cómo lo puede hacer para que no caiga sobre nosotros? En Hechos 17:30 y 31, cuando Pablo le está hablando a los atenienses, en medio del sermón de Pablo, cuando Pablo les está hablando de que el Dios que no recibe gloria de los hombres, ni que necesita que las manos de hombres lo sirvan, que no habita en templos, después de haber visto toda la serie de ídolos de los atenienses, Pablo les dice, el Dios verdadero, el Dios no conocido, el que ustedes aún no conocen, y que tratan de venerar en un altar que tienen por si acaso se les pasó un Dios, por si acaso hay un Dios que no conocen y que tienen que adorar. Ese Dios no se sirve de seres humanos, y ese Dios, habiendo pasado, dice Pablo, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado desde los muertos. Es importante darnos cuenta que Pablo está diciéndoles, hasta aquí han llegado, y Dios ha permitido todo esto en su plan, en su propósito, porque Él pasó por alto la ignorancia, les dice a los atenienses. ¿Qué estaban haciendo los atenienses? Lo mismo que leíamos ahorita en Romanos 1. Se entregaron a adorar a los seres humanos, a las figuras de piedra, se entregaron en sus razonamientos. De hecho, ellos escucharon a Pablo fue porque querían era saber más conocimiento, querían saber cosas nuevas, saber qué podía decirles este predicador extranjero a ellos que les pareciera nuevo. Dice la palabra en Hechos que ellos no hacían nada más sino estar escuchando a los griegos cosas nuevas, filosofías nuevas, razonamientos nuevos, pero ninguno de estos hombres adoraba a Dios. Y Pablo les dice, Dios ya pasó por alto esta ignorancia y ahora los manda a todos a que se arrepientan y crean en Cristo, porque un día el mundo va a ser juzgado por medio de Cristo. Y eso mismo nos ha pasado a nosotros. ¿Por qué Dios puede permitir o por qué Dios puede aplicar este perdón, esta misericordia sobre nosotros?
porque Dios ha orquestado, ha preparado en su plan y en su sabiduría un tiempo para que los hombres pasen, o sea, para que Él pase por alto la ignorancia de nosotros los hombres. Un tiempo hasta que conozcamos y se nos revele a Cristo, hasta que nos prediquen el Evangelio. Por eso tiene tanto énfasis el mensaje de hoy en que conozcamos el Evangelio bíblico. ¿Por qué es tan importante saber esto? Cuando usted va a compartir a una persona, usted no le puede hablar del Evangelio sin haberle dicho cuál es su condición delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios y la misericordia que Dios ha tenido con esa persona para que hasta ese momento Dios esté pasando por alto su ignorancia y le permita escuchar el Evangelio de Jesús? Porque un día todos seremos juzgados por medio de Cristo. Dice Romanos 2 al 11, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo vuelve y recuerda en Romanos 2 lo que les dijo a los de Atenas. Dios en su riqueza, benignidad, paciencia y longanimidad está guiando a las personas al arrepentimiento. Está permitiéndonos a nosotros un día más para arrepentirnos, para volvernos a Cristo, para ser expuestos a este Evangelio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es lo que tenemos que tener en mente, que genera un conflicto en el Evangelio. No es solo el hecho del problema que nosotros personalmente tenemos, no es solo el hecho de que justamente merecemos un castigo, es el hecho de que Dios, por causa de su justicia, ha designado un día para ejecutar un juicio. A la vez que Dios, en su justicia y en su misericordia, ha designado un plan o un propósito para que nosotros podamos ser perdonados de esa ira y ese castigo. Esas son cosas importantes que debemos tener en cuenta. La condición de Dios no puede admitir el pecado. La condición de nosotros, somos pecadores que no podemos acercarnos a Dios. Y Pablo nos está diciendo, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y nos está diciendo, la justicia de Dios se va a aplicar un día. Por eso el tercer punto se llama la esperanza del Evangelio. Siendo justificados gratuitamente, versículo 24 del capítulo 3, en adelante, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a mirar eso hasta ahí. Dice que, ¿por qué llama este punto la esperanza del Evangelio? Porque es a lo que nosotros debemos aferrarnos. Al entender que nosotros somos incapaces de hacer algo por nuestra cuenta, al entender nuestra gravedad y nuestra condición frente a Dios, solo hay un lugar donde podemos tener esperanza. Y el Evangelio no solo nos confronta con nuestro problema, no solo nos muestra el conflicto que es estar delante de un Dios justo y santo como pecadores culpables, sino que nos da una esperanza. Y esto realmente no lo hace ninguna religión en el mundo. O pues que yo tenga conocimiento, de ninguna religión en el mundo le dice que usted tiene una esperanza aparte de sus propias obras, aparte de sus propios esfuerzos, de lo mucho que usted intente, de lo mucho que usted se esfuerce, de lo mucho que usted quiera cambiar, de lo mucho que usted se proponga. El Evangelio es el único mensaje
que en el mundo le da a usted la esperanza de que alguien más hizo lo que usted no podía hacer. Y dice, siendo justificados es declarados justos, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús efectuó un rescate, redención es rescate, y Jesús efectuó un rescate en la cruz para que usted y que yo y todos los que se acerquen a Él por medio del Evangelio puedan ser justificados, puedan ser declarados justos, cambiados de la posición de culpables a la posición de justos. Y Jesús le dijo al rico, ¿por qué me dices bueno si solo hay uno bueno? En otras palabras, ¿por qué me dice justo si solo hay uno justo? No porque Jesús no fuera justo, sino porque ese hombre se acercó creyendo que Jesús era un hombre cualquiera. Y él está diciendo, no hay ningún hombre que sea justo, no hay ninguno de los que cumplen la ley, no hay ninguno de los que hacen todo bien, entre comillas, no hay ninguno de los que parece que ora, que predica, que estudia, que sabe, que diezma, que hace misericordia, no hay ninguno de ellos que sea justo por sus obras. Solamente Dios, y solamente Dios puede dar esa justicia. Y dice que la da por su gracia, gratuitamente mediante Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación la propiciación en la Biblia tiene la connotación de un castigo. Es un castigo que se necesitaba recibir, es algo que necesitaba ser satisfecho. Como si usted me ve a mí o le demos al banco 100.000 pesos, el banco no va a recibir 90.000, no va a recibir 99.000, va a recibir lo que se le debe porque eso es lo que satisface la deuda que usted tiene con el banco, es lo que la deja saldada. En este caso, lo que se tenía que satisfacer es la ira de Dios, el castigo que se tenía que cumplir, porque si Dios no castiga a quien merece un castigo, entonces Dios no es justo. Si un juez mañana deja libre a un violador, a un asesino de niños, porque el juez es muy buena gente, nosotros vamos a decir, ese juez está loco, ese juez es un injusto, es un corrupto, lo tuvieron que pagar. ¿Cuánto más Dios con nosotros? Pero aún así Dios está demostrando su justicia por medio de Cristo al satisfacer su ira con el sacrificio de Cristo. Dice, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio del sacrificio que Cristo hizo. Por eso Jesús decía en Juan 3, que como fue con Moisés y la serpiente, todo aquel que mire a él será salvo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, todo el que mirare el Hijo del Hombre será salvo. El que lo mirare, ¿dónde? ¿En un altar? ¿En un trono de reyes? ¿En un puesto de dignidad? El que mirara a Cristo en una cruz, desangrado, ofendido, escupido, ultrajado, injustamente puesto en un lugar que no merecía, es el que mirara a Jesús ahí, muriendo y entendiendo que su sangre es el pago por nuestros pecados, ese será salvo. Dice en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y Dios nos está llamando a mirar a Jesús allá en la cruz, porque por la fe en su sangre es que fue efectuada nuestra propiciación, la ira que merecíamos, el rescate que necesitábamos, la justicia que no teníamos nos fue dada por medio de esa cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Escuchamos lo mismo que Pablo le decía a los atenienses. Dios pasó por alto los pecados pasados, pero ahora ha puesto un hombre, a su Hijo, y ha puesto a todo el mundo a ser juzgado por medio de su Hijo. Esa es la esperanza del Evangelio y es la excelencia del Evangelio. Está en un solo hombre. Adán solo tenía una cosa que hacer mal para que todo se destruyera, como pasó, y la hizo. Hoy nosotros solo tenemos una cosa que podemos hacer bien, y es arrepentirnos y confiar en Cristo. Es el único camino de salvación. No puede hacer más con sus diezmos, no puede hacer más con sus obras, no puede hacer más con la iglesia que escoja, con la religión que quiera buscar. Como decía la canción que el hermano cantaba, no son religiones. Religiones habrán, pero ninguna salvará.
porque solo Cristo puede hacer y restaurar lo que nosotros tenemos como necesidad de ser restaurados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No solo manifiesta la justicia de la que hablamos, ¿no? La primera que hablamos, dejar caer la ira y el castigo sobre el que lo merece, sino que ahora imparte una nueva justicia que es por medio de Cristo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo porque no deja sin castigo al que lo merece, porque de hecho usted y yo no estamos acá porque es que mejor dicho, nos fue muy bien y nos pasamos raspando. Estamos aquí porque otro ya pagó. Dios dejó caer su justicia sobre otro y el castigo que merecíamos ya fue recibido. No estamos aquí en vano, estamos aquí porque otro sufrió por nosotros. Pero aquellos que se aparten de Cristo, que rechacen a Cristo y que quieran enfrentar el juicio por su cuenta, van a tener que ellos mismos sufrir el castigo. Por eso Dios es justo y a la vez es el que justifica al de la fe de Jesús. Nos hace justos a nosotros que confiamos en Cristo, pero también es justo porque no deja a los impíos sin castigo. Habacuc le decía, ¿por qué permites que el justo, que el impío ataque al justo? ¿Por qué permites que haya maldad en la tierra, podríamos decir? Porque un día Dios va a juzgar la maldad y va a juzgar la impiedad y va a juzgar a todos los que se levantaron contra Él por medio de Cristo en el día que está señalado, en el juicio final. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué quiere decir esto? No nos podemos jactar de nada. No nos podemos jactar de que conseguimos algo. Todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Dios, fue su plan, Él lo hizo, Él lo pensó, lo llevó a cabo, lo consumó, nos lo enseñó. Nosotros realmente vivíamos sin buscar a Dios, vivíamos en ignorancia. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es la amplitud del Evangelio, esta esperanza es tan grande que no solo los abarca a ustedes, no solo abarca a los de la circuncisión, abarca a todo ser humano sobre esta tierra. Todo ser humano sobre esta tierra que se arrepienta sin importar su nación, su lengua, la religión de la que venga, su pasado, sin importar cuántos pecados haya cometido, todo ser humano que escuche y crea y confíe en este Evangelio puede ser perdonado, es lo que nos está diciendo. Porque Dios es Dios de todos. ¿En qué sentido? En que nos creó a todos. Y en que Él es Dios para redimir un pueblo, un pueblo de un compendio gigante de naciones que abarca todo el mundo. No podemos decir que los judíos, porque son judíos, o que nosotros porque alguien nos vino un día acá a hablar sobre el Evangelio, sobre el catolicismo, sobre la reforma o sobre el cristianismo. Es en todo lugar. Otra cosa importante del Evangelio, nos es dado a nosotros un llamado a que compartamos a toda criatura, porque toda criatura necesita esto. Es como si nosotros supiéramos que tenemos la cura para el SIDA o la cura para la enfermedad más terrible del mundo y nos quedáramos callados teniendo la cura acá y nos quedamos felices acá hablando sobre la cura sabiendo que las personas se están muriendo por no tener esa cura. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató como pecador, Dios trató como si todo el pecado suyo y mío fuera sobre Cristo, y esa era la figura que en el Antiguo Testamento se usaba cuando iba al pueblo y ponía su mano sobre el cordero, sobre el animal que iba a ser sacrificado y confesaba sus pecados y los pecados le eran imputados a ese animal. En derecho a la imputación es cuando a usted le dicen,
usted es responsable de estos y estos y estos delitos. Y debe mirar si usted realmente es inocente o culpable de esos delitos. Ahora, Cristo no cometió un solo pecado, y todos nuestros pecados le fueron imputados a Él en la cruz, fueron puestos sobre Él, para que sobre Él fuera el castigo de nosotros, y dice, y fuésemos hecho justicia de Dios delante de Él. La misma que hablábamos al principio, que era aplicada por medio de Jesús, esa justicia que declara al impío como justo, que le declara perdón, que le declara paz. Decía la canción que cantaba el hermano, la paz que siempre busqué, la felicidad, que solamente podemos encontrar a través de Cristo, porque Él se hizo ofrenda por el pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Dice Romanos 5:1-10, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Con esto Quiero concluir meditando algo rápido sobre este texto para que recordemos esta esperanza y podamos ver esta magnitud tan grande. Porque a veces uno no piensa en eso, ¿no? Uno no piensa que realmente nosotros no merecíamos ese sacrificio. Dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Quizás los que son padres, quizás morirían por sus hijos, de seguro morirían por sus hijos. Aun cuando nuestros hijos son iguales que nosotros, son pecadores y no son justos, pero incluso moriríamos por ellos. Pero la pregunta es, ¿quién moriría por un violador de la cárcel del Modelo o de Palo Gordo? ¿Quién moriría por un asesino? ¿Quién moriría por el político corrupto más grande que encuentren? ¿Quién moriría por el ladrón, por la prostituta? ¿Quién moriría por el drogadicto? Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo muy grande y nos muestra la excelencia del Evangelio. Dios murió por nosotros sin nosotros merecer nada. Cuando éramos débiles, cuando éramos impíos. Y esa es la esperanza que podemos hoy tener. Que si fuimos justificados, si fuimos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo, siendo enemigos, ahora que estamos aquí, que hemos conocido a Jesús, también podemos confiar en que seremos salvos por medio de su vida. Él resucitó al tercer día para que nosotros tengamos esperanza de nueva vida. Y puede que esa nueva vida no se aplique de un día para otro, puede que veamos que es un progreso y a veces un proceso que se demora mucho más de lo que esperamos. Dice un predicador, a veces son 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Y a nuestros ojos no pareciera que lleváramos mucho progreso. Pero delante de Dios hay un cambio. Y delante de Dios un sacrificio fue hecho. Y fue aplicado sobre su vida si usted realmente ha creído en Cristo. Y esa es la esperanza que hoy nos podemos llevar y es la esperanza que hoy podemos ir a compartirle a otra persona. Que no necesita seguir viviendo por sus propios medios, por sus propios méritos, que no necesita seguir viviendo bajo el esquema del mundo que le dice que usted es más y se esfuerza más y que usted es más y consigue más, porque cuando llegamos a Cristo recibimos identidad por medio de Él, reconciliación, paz. Y esa sangre que Él derramó, dice la palabra, pues estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Recuerdan nuestro problema, el que hablamos en el primer punto, y recuerdan el conflicto del que hablamos al entrar
nosotros ante la presencia de un Dios santo y justo. Por medio de la muerte de Cristo, por medio de la sangre de Cristo es que podemos ser justificados, reconciliados, perdonados, acercados a Dios. Y eso es lo que hoy quería que reflexionáramos, quería que miráramos estos versículos que son muy profundos, muy especiales acerca de lo que, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es una invitación a que todos estemos predicándonos esto todos los días. Lo necesitamos nosotros recordar, necesitamos podérselo enseñar a otras personas y sobre todo necesitamos poderlo valorar demasiado, ¿sí? Atesorarlo, porque realmente, y lo digo por mi propia experiencia, no lo atesoramos como debiéramos. No nos cabe en la cabeza pensar, no nos imaginamos. Piense en sus hijos y piense en lo que le hablaba ahorita, de si usted estaría dispuesto a entregar a su hijo por un violador. Si usted estaría dispuesto a entregar a su hijo para que muriera, para que sufriera el castigo que merece un asesino o un drogadicto o un ladrón. Pero Dios entregó a su único hijo, al preciado hijo, al que adoraban los ángeles cuando nació en un pesebre. Lo entregó por nosotros. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos perdón. Y te pido perdón por no reconocer, Señor, la excelencia del Evangelio, por olvidar esto que pareciera que ya lo supiéramos, Señor, que ya lo conociéramos, pero la verdad no alcanzamos a entender la magnitud, Señor. Y solo cuando reflexionamos así un poco, Señor, porque es apenas un poco en un texto, podemos ver algo más profundo y podemos pensar en que tiene mucho más valor, Señor, de lo que nosotros podemos ver solamente creyendo que moriste en una cruz y ya no entendemos la magnitud de ese sacrificio ni la magnitud de nuestra condición, de nuestro castigo que merecíamos, Señor, y que tú recibiste. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te damos las gracias por este tiempo, porque tú sigues extendiendo tu paciencia, tu longanimidad, Señor, tu bondad para con nosotros y para con este mundo que te rechaza y que te ha cambiado y ha cambiado tu verdad por la mentira, Señor. Te pedimos que nos ayudes a restaurar esa verdad del Evangelio al ser nosotros, como dice tu palabra en Romanos, Señor, esos pies que son hermosos, Señor, porque anuncian las buenas nuevas sobre los montes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Y te pedimos que alcances a más, Señor, por medio de nosotros, por medio de los hermanos que están predicando los sábados, Señor, por medio del alcance de las redes sociales, Señor. Te pedimos que alcances a más, Señor, y les permitas conocerte y recibir esa paz, recibir esa felicidad que solo se puede encontrar en Cristo al ser perdonados y restaurados, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Tenemos una petición por acá. Vamos a orar muy cortico, pero llevémonos en la mente y en el corazón. La familia de la Rosa González, el señor es Vilmar José de la Rosa y la señora Ana Paola González. Me decía Gladys que se le llevaron los muchachos, los niños, ¿cierto? El bienestar familiar. Obviamente eso desestabiliza bastante. No son inmigrantes, pero están en una situación difícil. Y bueno, oremos por estas familias y por todas las que tienen grandes dificultades para sostener a sus hijos y que no los quieren perder, pero que ante la situación puede que se les den situaciones de este tipo, para que Dios les dé la provisión, la salida, la forma y restaure su familia. Padre, oramos de forma especial por esta familia, Señor, de la Rosa González. Oramos por Vilmar José y por Ana Paola. Oramos por los niños de esta familia, Señor, y te pedimos que tú intervengas de forma providencial en esta familia, en esta situación, obres a través de las autoridades respectivas, tengan ellas consideración con esta pareja y esta familia. Tú trabajes también en el corazón de ellos para que puedan
cada vez más ver las salidas que tú les das y llevar a cabo lo que tú les permites hacer, Señor, para ser mejor familia no solamente, sino para tratar de subsanar, conforme tú les permitas, todas las necesidades y las dificultades que tienes. Haz que abran puertas o abre puertas alrededor de ellos para que puedan tener mayor estabilidad económica, de pareja, de familia, en cuanto a la crianza y en cuanto a todo lo que el gobierno seguramente les está pidiendo, y que principalmente, Señor, pedimos para ellos, para que tú te glorifiques y los bendigas solo como familia. Ten piedad, Señor. Al pedir por ellos, no solo te pedimos por la restauración de estos muchachos en su hogar, sino por todos los que están dispersos, arriesgando a sus hijos por ganarse el pan de cada día y teniendo y pasando dificultades muy grandes por las situaciones que estamos viviendo, Señor. Da sabiduría, pero también da recursos, y permite, Señor, que las familias se mantengan unidas, pero que al mismo tiempo caminen con Cristo. Que esta situación a esta familia y a todas las demás familias les permita, como hoy se predicaba, voltear a mirar a Cristo y darse cuenta, oh Santo Señor, que en el Evangelio se nos presenta la felicidad, la salida y la solución a nuestra situación contigo, y junto con ello, como dice también Romanos, tú nos darás todas las cosas junto con Cristo. Tú nos ayudarás y nos sustentarás. Hazlo con estas familias, te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Provisiona nuestras familias, protege nuestras familias, danos sabiduría para liderar y para pertenecer y amar nuestras familias, y guárdanos, oh Santo Señor, sobre toda cosa guarda nuestros corazones, para que podamos continuar sirviéndote y caminando contigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Permítenos ser instrumentos para bendecir otras familias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que tengan feliz noche, que descansen. Estamos en bendición. Nos vemos el domingo con el favor del Señor a las 9 de la mañana, la escuela bíblica dominical, y a las 10 el culto congregacional. Bendiciones para todos.